La idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era ofensivo e ilógico para las personas en los tiempos de los apóstoles. Aún hoy en nuestro día, para millones de personas es considerado como una locura creer en Jesús. Para los judíos, quien moría colgado en una cruz era considerado como maldito por parte de Dios. Para el diablo, la cruz era humillar a Dios, era derrotar a Dios. Pero en realidad la cruz se convirtió en la victoria sobre el pecado y en la derrota de Satanás. Y es así como damos inicio a la lección número 9, titulada Jesús, el sacrificio perfecto. Dice Pablo en Hebreos capítulo 9 que la muerte de Jesús en la cruz tenía como objetivo ofrecer redención por nuestros pecados. De esa manera podíamos nosotros tener la oportunidad de recibir la vida eterna. En el mismo capítulo 9 de Hebreo se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, que el precio del pecado es la muerte. Entonces, para que usted y yo no tuviéramos que derramar nuestra sangre o no tuviésemos que morir, Jesús dio su sangre por nosotros. El Hijo de Dios se ofreció por amor a usted como su sustituto y murió en su lugar. Él mantuvo sus principios. La ley dice que el pecador debe morir, pero también Él nos ama enormemente. A través de la cruz pudo darnos lo que la ley demanda y también darnos la oportunidad de salvación. Algunos beneficios que nosotros tenemos por el sacrificio de Jesús es el perdón de pecados o eliminación de los pecados. Su muerte en la cruz también nos ha reconciliado con Dios y a través de esa manera podemos llegar a tener paz en nuestros corazones. En la antigüedad, el pueblo de Dios tenía un sistema ceremonial que seguir. Cada una de esas ceremonias o sacrificios apuntaban o señalaban a Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, todo ese sistema de sacrificios llegó a su fin. Si Jesús no hubiese venido, nosotros aún tendríamos que realizar sacrificios. Tendríamos que sacrificar animales y seguir todas las ceremonias que en la antigüedad realizaban. Y vean que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 versículo 27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque todo lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y dice ahí mismo Hebreos 10:14. Dice Hebreos 10:14, y así como con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez, no muere en la misa cada domingo. Una sola vez fue suficiente. El proceso de santificación en nuestra vida es algo que también debe ocurrir. Nuestro yo, con los deseos, con las pasiones, deben llegar a su final. Y aquí entramos a una parte fascinante en el plan de salvación, ya que no termina en la cruz. La cruz solamente es un paso o una parte del plan de salvación. Todo el sistema ceremonial y de sacrificios giraban en torno al santuario. Por eso es necesario también conocer cómo funcionaba el santuario. El sacrificio que se llevaba a cabo era en el altar de sacrificios, el cual era un mueble que estaba ubicado en la parte de afuera del santuario. Ahora bien, el santuario estaba dividido básicamente en tres partes, que eran el patio, o también conocido como atrio, y en el edificio en sí se conocía como el primer compartimiento, porque estaba dividido en dos partes en el edificio en sí. La primera parte se le conocía como el lugar santo y luego seguía el lugar santísimo.
Al santuario solamente podría ingresar el sacerdote, y en el lugar santísimo, era aún más exclusivo, solamente podía ingresar el sumo sacerdote. El santuario es una guía que nos muestra el plan de salvación. Nos muestra a nosotros el camino que Jesús ha seguido para salvarnos, ya que, como he mencionado al principio, el plan de salvación no concluyó en la cruz. El plan de salvación sigue más allá, sigue más adelante. En la cruz solamente es un paso, muy importante, claro que sí, pero va más allá. Para el servicio del santuario existían 6 muebles, cada uno con un uso diferente. El primer mueble que estaba en el patio, se llamaba el altar del sacrificio. Aquí es donde se ofrecían sacrificios. Aquí era donde se derramaba la sangre de los sacrificios que se presentaban. Y este mueble pues representaba la muerte de Cristo. Lo que Cristo pasó allá en la cruz estaba ya simbolizado en el altar de sacrificio. Luego, siguiendo ahí más adelante, siempre ubicado en el atrio o en el patio, nos encontrábamos con el lavacro o la fuente que contenía agua. Y este mueble representaba en el plan de salvación, de los pasos que Jesús siguió, representaba su resurrección. Imagínense qué hubiese pasado si Jesús hubiese muerto en la cruz, pero si aún en estos días Jesús siguiese en la tumba. Nosotros no tendríamos esperanza. No habría esperanza de salvación para nosotros. Por eso, cuando Jesús resucitó, es que nosotros ahora podemos tener esperanza, y gloria a Dios por ello. Y ese paso de la resurrección estaba representado entonces en la fuente o el lavacro. Ahora ya entramos a los muebles que estaban dentro del santuario, en el primer compartimiento, porque estaba dividido en 2 partes. Y el primero que vamos a mencionar es la mesa de los panes. Cuando el sacerdote ingresaba en el lugar santo y miraba a su derecha, lo que veía era eso justamente, la mesa de los panes. Dijo Jesús que Él es el pan de vida. Él mismo lo mencionó. Cuando Jesús murió y resucitó, Él pudo también convertirse en ese pan para nosotros. Y hay que comer ese pan nosotros cada día, que es a través de la palabra de Dios. Y ya es que adentro del santuario o dentro del lugar santo es donde se lleva a cabo el proceso de nuestra santificación. Porque es necesario, como ya mencioné anteriormente, que en nuestra vida ocurra la santificación. Otro mueble que estaba ahí en el lugar santo era el candelabro. Cuando el sacerdote ingresaba, ese mueble lo encontraba a su izquierda. Jesús dijo en el libro de Juan que Él es la luz. Eso también es parte de la santificación que se lleva a cabo en nuestra vida. La luz que es Cristo. Y el último mueble que estaba en el lugar santo era el altar de incienso. Estaba justamente en el centro del santuario. Cuando el sacerdote ingresaba al lugar santo, ahí estaba de frente el altar de incienso. Prácticamente estaba pegado al lugar santísimo, al velo donde separaba el lugar santísimo, que era el último compartimiento. Cuando nosotros oramos a Dios, esas oraciones son escuchadas por la intercesión de Cristo. De esta manera, el altar de incienso representa esa obra que Jesús realiza por nuestras oraciones. Nosotros hoy por eso podemos orar, porque tenemos la mediación o la intercesión de Cristo. Y el último mueble que estaba en el santuario, ya este no estaba en el lugar santo, sino que estaba más adelante en el lugar santísimo, que estaba separado por un velo que dividía estos 2 compartimientos, era el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la ley de Dios y ahí también estaba la misma presencia de Dios. Pero esto vamos a estudiarlo en otra lección más adelante. ¿Cómo funcionaba el santuario o cómo funcionaban sus servicios? Básicamente habían 2 servicios. Había un servicio diario y un servicio anual. ¿Cómo era el servicio diario? Bueno, pues las personas tenían que seleccionar a un cordero perfecto, sin mancha ni defecto. Era llevado al patio o al atrio del santuario. Y
la persona venía, lo llevaba hasta donde estaba el sacerdote, y antes de sacrificar al cordero en el altar de sacrificio, debía poner sus manos sobre el cordero y simbólicamente transfería los pecados de esa persona al cordero. Y en ese momento ya era sacrificado, era degollado. Parte de la sangre de ese cordero era puesta en un recipiente que luego el sacerdote lo iba a tomar e iba a llevar al lugar santo del santuario para esparcir su sangre. Ahora bien, luego teníamos, o el mueble que continuaba, era el lavacro. El sacerdote no iba a ingresar, por así decir, con sus manos llenas de sangre. Así que de lo que él seguía era lavar sus manos en el lavacro o en la fuente. Y de esa manera ya podía entrar al lugar santo para esparcir la sangre en el santuario. Al candelabro se le ponía aceite día a día también. Y al altar de incienso también había que aplicar o poner incienso. Y básicamente en eso consistía el servicio diario del santuario. Y luego tenemos el servicio anual. Como el santuario, de manera simbólica podemos decir, estaba cargado, estaba lleno de los pecados que durante el año se habían transferido. Porque cuando el sacerdote llevaba la sangre del cordero, parte de la sangre del cordero, a esparcir al santuario, estaban pasando los pecados que aquel hombre o aquella mujer había transferido al cordero, estaban ahora pasando al santuario. Porque el pecado de cierta manera no es que va a desaparecer así como así. Alguien tiene que cargarlo sobre sí. Entonces, cuando el sacerdote esparcía esa sangre en el santuario, los pecados estaban pasando a Dios. Los pecados estaban siendo puestos sobre Dios, estaban siendo puestos sobre Jesús, estaban siendo puestos en el santuario. Así que el santuario necesitaba ser purificado, necesitaban que esos pecados salieran, y en eso consistía el servicio anual. Una sola vez al año se realizaba este servicio que se conoce como el día de expiación. Ahora, ¿qué hizo Jesús luego de resucitar y ascender al cielo? Porque Jesús no se quedó aquí en la tierra, tampoco se quedó en la tumba. Claramente tenemos que en la palabra de Dios nos dice que Él resucitó y ascendió al cielo. Pero ¿para qué ascendió al cielo? ¿Qué está haciendo allá? Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino, dice aquí, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, cuando Jesús asciende de la tierra al cielo, Él fue allá para presentarse justamente e iniciar una obra como sacerdote, como sumo sacerdote nuestro en el santuario celestial. Jesús no se quedó ministrando en un santuario aquí en la tierra. Jesús está allá en el cielo haciendo una labor sacerdotal en nuestro favor. Y dice ahora el versículo 25: y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entró a presentarse con su propia sangre. Y esto también nos indica que los pecados han sido transferidos a Jesús. Entraron, y esos pecados que pertenecían a la humanidad, pertenecían a nosotros y que fueron transferidos a Jesús, de cierta manera también fueron transferidos al santuario celestial. Por eso es necesario que ocurra una obra allá en el santuario celestial. Y dice el versículo 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, el santuario celestial no es purificado por sangre de corderos, no es purificado por la mediación o por la obra de sacerdotes humanos. El santuario celestial es purificado por la sangre de Cristo, es purificado por la mediación de Jesús. Allá en el cielo lo que se está llevando a cabo es una preparación para Jesús venir a buscar a su pueblo. Se está llevando a cabo un juicio que anticipa su venida. Jesús está demostrando quién es salvo y quién no es salvo por rechazarlo o aceptarlo a Él. Porque la salvación en eso consiste, en aceptar o rechazar
al Señor Jesucristo. Y es que el universo entero hoy en día es testigo de que Dios ha provisto todo para salvarnos. Nadie tiene excusa de perderse. Si se pierde, va a su propio gusto, pero Dios ha puesto todos los medios posibles. Él mismo vino y se entregó para darnos la oportunidad de salvación. Y esta oportunidad de salvación es grande. Solo necesitamos permitir que Jesús tome nuestras vidas y nos transforme. Y Romanos 5:8 nos dice un mensaje muy importante y muy especial. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Escucha estas palabras fascinantes y hermosas. ¿Cómo muestra Dios su amor con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué seríamos capaces nosotros de hacer por otras personas desconocidas, por así decir? Prácticamente nada. Pero este texto nos dice que Dios, sabiendo que nosotros somos pecadores, vino aquí a la tierra para morir con nosotros. Qué fascinante, la verdad, que nosotros hemos tenido ese privilegio que nadie más en todo el universo lo ha tenido. Y dice Efesios 3, 17 y 19. Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que quién debe habitar en nuestros corazones. Dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vean qué interesante lo que sigue diciendo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Solamente podemos decir, gracias Señor Jesucristo, por cargar mis pecados en usted. Y que Dios pues pueda ayudarnos a vivir conforme a su voluntad. Que Él pueda ayudarnos a conocer ese amor fantástico, ese amor tan grande que no podemos nosotros imaginarlo hasta qué alcances pueda tener. La verdad que es sorprendente cómo Jesús ha recorrido este camino ya trazado en el servicio del santuario. Ha ido paso a paso solamente para proveernos la salvación. Y aún hoy en día continúa allá haciendo parte de ese plan de salvación para que nosotros podamos ingresar al reino de los cielos. Yo realmente estoy agradecido con Dios por esto. Estoy agradecido con el Señor Jesucristo por esa manifestación gloriosa de su amor. ¿Está usted agradecido con Jesús? Pues si usted está agradecido con Jesús, si usted está agradecida con Jesús, cada día entregue su vida. Que cada día sea Él quien tome el control de su vida. Que haga a un lado sus deseos, sus pasiones, que haga a un lado incluso a veces hasta sus metas. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, vale la pena seguir a Jesús. Él nos tiene preparado algo grande que no podemos ni siquiera imaginar, nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. No hay descripción. Juan no encontró palabras para decir lo que hay allá. Que nuestro objetivo entonces sea encontrarnos con Jesús, quien fue quien quiso venir a morir en nuestro lugar, y para que hoy nosotros podamos tener la oportunidad de salvación. Eso es lo más importante, conocer a ese Dios que nos ama tanto. Quiero invitarle que ahí donde esté pueda inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojos y que hablemos con Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos con usted por la oportunidad de salvación que nos ha dado, Señor. Sabemos de que hoy en día aún continúa haciendo una obra en nuestro favor. Señor, su sacrificio ha sido más que suficiente. Que por favor podamos nosotros cada día aceptarlo en nuestra vida y que cada día usted pueda seguir obrando, Dios, en el proceso de santificación. Gracias por estar allá en el santuario celestial intercediendo en nuestro lugar. Perdone siempre nuestros pecados, oh Dios.
bendiga a todos los hermanos y amigos que escuchan este repaso de la lección. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta lección fantástica, que Jesús dio un sacrificio suficiente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir perseverando día a día. Y no se olvide, por favor, de compartir con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.